Ahí está. Okay. Veo el grabando, pero no sé si ya está, ya arrancó o no. Ahí está, ahí estamos. Bueno, Sí, sí, ya está. buenas tardes a todos y gracias, Ale. Y gracias por sumarse a la propuesta. Mi nombre, para los que no me conocen, es María Laura Mengui. Estoy formando parte del equipo del Centro de Innovación, Emprendimiento y Vinculación de la Facultad de Ingeniería de la UNA. Y hoy continuamos con el ciclo de encuentros vinculados al desarrollo de software, organizadas por el CIEP. Y en esta oportunidad los convocamos a la charla Testing de Software, una introducción a sus conceptos principales y aplicación práctica. Hoy contamos con la presencia de dos referentes de testing del Centro de Proyectos y de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la UNSAN, la Universidad Nacional de San Martín. Aprovecho para agradecer a la UNSAN por permitir la articulación y poder contar con la presencia de ellos. Y se trata del ingeniero Leonardo Pasquali, profesional de TI, con más de 20 años de experiencia en proyectos de implementación de soluciones informáticas, mejoras de procesos de software e implementación de estrategias de testeo para diversos productos y organizaciones. Y además es docente universitario en las materias de base de datos y proyectos de software en la UNSAM. Y el ingeniero Sebastián Mainero, quien cuenta con más de 10 años de experiencias en testing de software, coordinación y ejecución de estrategias de testeos en distintas organizaciones, incluyendo clientes de productos médicos. Y tiene certificación internacional ISTQB, que es la International Software Testing Qualifications Board. Así que aprovechamos el tiempo, los escuchamos y cualquier pregunta la vamos a ir haciendo en el chat, o si hay una pregunta la pueden levantar la mano para poder responderlas en el momento. Adelante, Leonardo y Sebastián. Bien, bueno, buenas tardes. Gracias por inscribirse y participar de la charla. Agradecer desde ya al equipo de la UNER por tenernos en cuenta y participarnos. Tanto para Sebastián como para mí es un placer participar y poder generar un espacio donde compartir nuestras experiencias y a la vez también de alguna manera seguir aprendiendo a partir de los intercambios que se dan en estos espacios. Así que bueno, desde ya que muchas gracias. Ahí muy brevemente para reforzar de la presentación que hacía María Laura, con Sebastián llevamos muchos años en diversos proyectos, pero muy fuertemente vinculados con la actividad de testing de software, en proyectos de distinta envergadura y en distinto contexto, ¿sí? Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y en algunos realizando testing dentro de un mismo proyecto de desarrollo completo en el cual todo el proyecto nos involucraba, y en muchos otros casos brindando un servicio de testing en un contexto de proyectos en el cual por ahí no participamos y donde se nos pide fundamentalmente realizar actividades de testeo. Así que bueno, ese es un poco nuestro bagaje en lo que tiene que ver con la actividad de testing. Lo que les proponemos ahora es vamos a compartir una presentación que nos va a servir de guía como para meternos en la charla. Así que bueno, voy a estar compartiendo y como mencionaba María Laura, en la medida que tengan dudas, consultas, opiniones al respecto, levantan la mano y las vamos intercalando, y si no, al final de la charla también un espacio como para que charlemos, veamos dudas, consultas, inquietudes, ¿sí? Bien, ahí están viendo. Está Sí, cargando, así que sí. bien. Bueno,
ya nos hemos presentado. A ver, entrando un poco en lo que es la charla, el objetivo que tiene este espacio es poder presentarles cuáles son las principales actividades y las estrategias de testing más habitualmente utilizadas en el ámbito del software y cómo se articulan dentro de un proceso más grande, ¿sí? Y donde vamos por ahí también a pensar y a plantearnos cuál es la ubicación de esa actividad en ese proceso más amplio en este caso, construcción de software. ¿Sí? Por ahí hay algunos preconceptos difundidos de que la actividad de testing viene a continuación de la codificación, y por ahí la idea un poco en esta charla es plantear una visión un poco más amplia donde el testing suele tener más protagonismo del que está establecido y suele tener una ubicación más transversal en todo el proceso de construcción y no solo se remite a un conjunto de actividades que se dan a continuación de la generación de código, ¿sí? Y también vamos a charlar un poco o vamos a ver algún caso práctico de aplicación de las distintas estrategias de testing que vamos a charlar en el ámbito más en el ámbito biomédico. Sabemos que la audiencia de la charla es variada, diversa en formación, pero hay un fuerte componente de profesionales vinculados con el ámbito médico, biomédico. Entonces, les vamos a compartir algo de la aplicación práctica en ese ámbito, ¿sí? Como lo plantea el título de la charla, es una charla de primera aproximación a los conceptos básicos y a las principales estrategias de testing. Charlábamos antes de comenzar esta presentación de la disponibilidad a futuro de poder tener por ahí otro espacio si se da de elegir alguna de estas estrategias que vamos a charlar y poder profundizarlas en los aspectos prácticos y demás. Ojalá, a futuro eso se pueda concretar. En este caso es una charla donde vamos a hacer un sobrevuelo sobre las distintas estrategias, ¿sí? Bien, con lo cual, un poco la agenda de esta charla va a transitar un poco estos puntos. En primera medida, vamos a mencionar algunas definiciones o glosario que vamos a estar después nombrando con Sebastián a lo largo de la charla. Entonces, va a ser simplemente como para ponernos de acuerdo en algunos términos, 6, 7, 8 términos que vamos a nombrar reiteradamente. Vamos a charlar un poco de el testing como proceso, ¿sí? O sea, como muchas de las actividades de producción o de elaboración de elementos que suelen ser únicos, como puede ser elaborar software, siempre la recomendación es enmarcarla en un proceso. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los beneficios o las ventajas de enmarcar este tipo de actividades en procesos y vamos a ver qué forma puede tener un proceso de testing. También vamos a charlar un poco de cuáles son los momentos del testing, en qué momentos se da la actividad de testing en el marco de elaboración de un producto de software o de un producto que incluye software, ¿sí? Y si no hay un solo momento y hay varios momentos, ¿qué testeo en cada uno de esos momentos? ¿Testeo software? ¿Testeo solo software? ¿Puedo testear otras cosas que no son software? ¿Qué beneficio me podría traer testear otras cosas que no son software? Bueno, vamos a charlar un poco de eso también. También vamos a charlar de, ¿cómo puedo testear? ¿Sí? ¿Qué tipos de alternativas tengo? Dentro de estos momentos, cuándo puedo usar cada alternativa y qué
beneficio me trae esa alternativa, ¿sí? Hay testeos funcionales, testeos no funcionales, testeos unitarios que son a código abierto, testeos que son más cerrados o a caja negra para testear solo condiciones. Hay testeos que son en ámbitos donde puedo hacer pruebas y puedo en algunos casos tener testeos en vivo en el ambiente o en el espacio en que se va a usar el sistema. Entonces vamos a charlar un poco de esas estrategias. Y después también vamos a charlar un poco de cuáles son los criterios o cuál puede ser la profundidad y la horizontalidad de esa prueba. Es decir, ¿hasta dónde puedo probar? ¿Cuándo necesito hacer un corte? Algo que nosotros definimos a veces como la economía de la prueba. Bueno, ¿puedo probar de forma infinita? No, no puedo hacerlo. Bueno, ¿hasta dónde puedo profundizar la prueba? ¿Cuáles son los criterios que me definen un poco hasta dónde puedo invertir esfuerzo, tiempo y costo en una prueba? ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios que me definen esas distintas profundidades que le puedo dar a una prueba? Y por último, nada, identificar o traer un plano más consciente, bueno, cuáles son todos los dominios de la vida diaria en los que hay software, ¿sí? Y qué implican las pruebas en esos software, qué impacto tienen, para así después adentrarnos en el caso práctico en el ámbito médico. Esa es un poco la agenda de esta charla, ¿sí? Bien, a ver, como primer medida, en una charla de primera aproximación al testing, nos parece importante rápidamente definir un poco cuál es el propósito de la actividad de testing. Y el propósito de la actividad de testing es de contribución, ¿sí?, a entregar un software de calidad, ¿sí? A ver, la codificación también lo es, ¿sí? El programar, ¿sí?, claramente es la mayor contribución a hacer una entrega de software de calidad porque es donde estoy elaborando. Ahora, el testing va en la misma línea. O sea, en última instancia, tanto la codificación como el testing lo que buscan es hacer una entrega de software que sea de calidad. Y ahora vamos a hablar qué significa calidad. Pero en última instancia, tanto la codificación como el testing van a perseguir ese propósito. En general, la diferencia entre las dos actividades pasa por las formas en que hacen esa contribución. Claramente, la codificación lo hace desde una perspectiva netamente constructiva. Estoy agregando ladrillos, estoy sumando a el producto que quiero construir, entonces voy agregando líneas de código, voy agregando servicios, store procedure, voy armando backend, voy armando frontend. Es netamente una perspectiva constructiva. Me contaron cuál es la necesidad que hay y estoy elaborando un software para esa necesidad, o estoy elaborando un software para integrar en un equipo que va a cumplir esa necesidad. En el testing, esa contribución tiene una mirada un tanto, y muy entre comillas, destructiva, ¿sí? El testing va a intentar contribuir a lograr un software de calidad buscando dónde hay agujeros donde puedo romper ese software, ¿sí? Y desde ahí va a contribuir a dar una devolución para subirle la calidad al software. Por eso decimos que la contribución es a lograr un software de calidad, pero es en una perspectiva, un método contrapuesto al de la codificación, ¿sí? Bien, algunas definiciones básicas, ¿sí?, importantes como para poder avanzar en la charla, que nos gustaría un poco abordar. A ver, recién me escucharon mencionar entrega de software de calidad. Bien, ¿qué es la calidad? Bien, la calidad, a ver, hay múltiples definiciones de lo que podemos definir como calidad o calidad en el software. Una que nos gusta bastante, que es de la IEEE, refiere a pensar un software de calidad como un software que tiene una adecuada combinación de un conjunto de atributos deseados, ¿sí?, y por otro lado,
un cumplimiento de una expectativa de alguien que pidió ese software y que lo va a usar, donde siente que está acorde a esa expectativa, ¿sí? Esa podría ser una buena definición de calidad. Entonces, calidad podría ser un sistema, ¿sí? Un software, por ejemplo, no sé, supongamos, no sé, Mercado Libre, que es un sistema que creo que usamos todos. Entonces, digo, si me permite comprar, si me permite encontrar productos, hacer una compra, pautar una entrega, después puntuar, cumple las expectativas que yo tengo, entonces puedo decir que es un software de calidad. Y además, si cumple con determinados atributos o combinación de atributos deseados que por ahí no son tan funcionales, por ahí puedo pensar que además tiene otra calidad. Por ejemplo, si filtra rápidamente, si no se cuelga, si en una serie de pasos muy sencillos logro usar el sistema y no tengo que ir a un manual, puedo pensar entonces que es de una determinada calidad, ¿sí? Otro término importante es control de calidad, ¿sí? Controlar la calidad, el control de calidad y el aseguramiento de calidad. El control de calidad hace foco en aquellas actividades tendientes a detectar problemas en los distintos artefactos o activos de trabajo que yo voy generando. Entonces, en ese marco podemos pensar que el testing es una actividad de control de calidad. Digo, porque estoy tratando de encontrar defectos o problemas en un software. Ahora bien, se me ocurre que puede haber otras actividades que no sean estrictamente testing, pero que sean de control de calidad. Entonces, por ahí revisar un plano de diseño del software o un plano de diseño de un aparato médico que va a llevar software. Se me ocurre que puede ser, para intentar detectar problemas, puede ser un control de calidad, ¿sí? O una especificación de una idea que voy a traducir en un aparato que tiene software, y revisar esa especificación puede ser otra actividad de control de calidad, ¿sí? Entonces, el control de la calidad podemos pensarlo como toda actividad que pone la lupa en los artefactos que voy a usar para hacer el trabajo. Y el aseguramiento de la calidad lo podemos pensar como toda aquella actividad donde pongo la lupa en el proceso de trabajo para generar esos artefactos. Entonces, entender cómo estoy codificando, ¿sí? Y poner la lupa en el proceso de codificación es una actividad de aseguramiento de la calidad. Poner la lupa en cómo estoy testeando un software va a ser una actividad de aseguramiento de la calidad. ¿Y por qué es importante contar con actividades de aseguramiento de la calidad, además de contar con un testing? Porque hay una premisa muy fuerte que refiere a que la calidad de un producto está fuertemente vinculado con la calidad del proceso que lo genero. Y si nos ponemos a pensar inclusive desde aspectos cotidianos a no tan cotidianos, parece tener cierto sentido. Digo, si nos sentamos a probar un plato de comida que fue elaborado, ¿sí? Con un conjunto de productos de calidad y siguiendo procesos de elaboración, ¿sí? Muy específicos, con personal idóneo, ¿sí? Y muy meticulosos y demás, es posible que ese plato que vayamos a probar sea la resultante de un proceso de alta calidad y con lo cual sea muy placentero para nosotros, ¿sí? Y también puede ocurrir en el proceso de producción de un vehículo. Digo, si yo tengo un proceso de producción de un vehículo donde las fases están definidas, están muy detalladas, está muy claro lo que se hace en cada lugar, en cada punto, las partes que ingresan o las materias primas que ingresan para obtener ese vehículo son de calidad y hay más chances, más probabilidad que el vehículo que tengo al final resultante sea de mayor calidad, ¿sí? Entonces, por eso es importante no solo realizar actividades de calidad sobre los productos, como puede ser testear el software o revisar porciones de código, ¿sí? O revisar un circuito integrado al cual le voy a poner código, sino también que es importante evaluar
los procesos de trabajo, ¿sí? Porque esos también van a aumentar la calidad del producto resultante, ¿sí? Y ahí está la diferencia entre control de calidad y aseguramiento de la calidad. Bueno, ya definimos qué es el testing. Otra definición importante que vamos a mencionar es artefacto de software, ¿sí? El artefacto de software dentro de lo que es la ingeniería de software y la ingeniería de sistema no va a ser solo las porciones de código, fuente o store procedure o servicios que estemos programando, sino todo aquel documento anterior y posterior a la codificación que me interese mantenerlo versionado y tenerlo siempre actualizado respecto al código, ¿sí? Entonces, planos de análisis, planos de diseño, obviamente el código fuente, manuales, procedimientos, todo eso van a ser artefactos de software y es importante nombrarlos y mencionarlos en la charla porque son todos plausibles de ser testeados entre comillas. Digo, testeo el código fuente, pero podría, entre comillas, testear un plano de análisis, un plano de diseño, un manual, ¿sí? ¿Y por qué quisiera testear o probar ese tipo de artefactos? Y porque en general, mientras más temprano yo encuentro un defecto, más barato me va a salir corregirlo, ¿sí? Entonces, obviamente que es fundamental testear el software después que surge a partir de la codificación, ¿sí? Pero mientras más temprano nosotros hagamos algunas actividades, entre comillas, de testing, que no son necesariamente de software, sino que son de los artefactos previos, y más temprano encontremos errores ahí, menos los arrastramos en los procesos siguientes, ¿sí? Nosotros nos gusta mucho hacer la analogía entre lo que es la elaboración de software y la elaboración de una casa, ¿sí? Como para explicar algunos de estos conceptos. Y obviamente que es mucho más barato, ¿sí? Si estoy construyendo una casa, encontrar un error en el tendido eléctrico, en el plano, y corregirlo, que encontrar el mismo error una vez que ya armé la casa y tiré todos los cables, ¿sí? En el segundo caso seguramente tengo que romper, deshacer, sacar cables, volver a poner, buscar la gente y demás. En el primero de los casos tengo que agarrar el plano, volver a discutir con el arquitecto, el maestro mayor de obra o el ingeniero eléctrico, electricista, lo que sea, discutir de las diferencias que vemos ahí y redefinir el plano, ¿sí? Entonces, mientras más barato yo encuentro un defecto, mientras más temprano encuentro un defecto, más barata es la corrección, ¿sí? Por eso los artefactos de software, y no solo el software en sí, juegan un papel primordial en las actividades de testing / control de calidad, ¿sí? Otro término que nos van a escuchar nombrar en esta hora y media es el de caso de prueba, ¿sí? Porque el testing se centra en diseñar y ejecutar casos de prueba, que es identificar distintas condiciones y pasos para ejecutar, tener un resultado esperado identificado previamente y después ejecutar esas condiciones con esos pasos y poder comparar si el resultado que obtuve es el mismo que esperé o no, porque si es el mismo, eso me habla de un determinado nivel de calidad que voy encontrando, y si no es el mismo, posiblemente derive en la siguiente definición, que es en la de defecto, ¿sí? Vamos a definir por defecto a un resultado, ¿sí? Obtenido de la ejecución de un caso de prueba que no coincide con el que yo estaba esperando, ¿sí? Volviendo al ejemplo de Mercado Libre, yo estoy realizando una compra y cuando le di botón comprar espero una confirmación en pantalla, recibir un mail con todo el detalle de la compra, pero cuando ejecuto el caso de prueba no me llegó ningún mail con la confirmación de la compra y si voy a la sección de compras no me aparece ningún registro de lo que compré, ¿sí? Entonces, el resultado obtenido no es igual al esperado, claramente ahí tiene que haber algún defecto. Bien. Y por último, alguna otra definición que nos van a escuchar hablar es el de ciclo de prueba, ¿sí? Las actividades de testing sobre un software
se ejecutan por ciclos, ¿sí? Y ese ciclo está asociado a una versión. Obtengo por ahí de la codificación una versión 1.0 del sistema y ejecuto todo un set de pruebas, y eso es un ciclo 1. Eso nos obligó a corregir defectos, me entregan la versión 1.1, la versión 2.0, y le ejecuto otro set de pruebas, eso va a ser un ciclo 2, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Y por último, una distinción, por ahí nos van a escuchar hablar de verificación de software y validación, y a veces inclusive lo usamos como sinónimos e intercambiables, pero en realidad, bueno, la verificación del software tiene que ver con todo aquel set de pruebas para ver si el software funciona correctamente, si no tiene errores inesperados, si no se cierra abruptamente, si no tiene un comportamiento anómalo, mientras que la validación del software lo que va a intentar probar mediante casos de prueba es si el software que yo hice es correcto, ¿sí? Puedo tener un software, ¿sí?, que yo como tester probé y ya no tiene ningún error o anomalía, ¿sí?, un resultado distinto del esperado, y cuando se va a sentar la persona que me lo pidió y lo usa, se da cuenta que no hace la función que había esperado. No tiene errores, pero no hace la función que había esperado. Yo esperaba que este software, cuando confirme una compra, descuente el stock, y resulta que no está descontando el stock, ¿sí? Entonces no está cumpliendo con el objetivo. No me da ningún error, no se cierra, no, pero no cumple el objetivo que yo estaba pensando. Bien, ¿hasta acá alguna duda, alguna consulta? Una preguntita muy rápida, Leonardo. Sí. ¿Todo esto tiene una relación con la 62304, 13485 o no tiene nada que ver, digamos? Estás hablando de las normas. Sí, Sí, a ver, nosotros acá estamos planteando conceptos generales de testing. En general, las normas lo que van a venir, tienen relación, sí, claro que tienen relación. Las normas lo que van a venir a plantear son una serie de prácticas eh, que debería tener tu proceso de construcción, ¿sí? Y entre ellos hay prácticas específicas de verificación y validación que muchas veces se cubren con la implementación de varios de estos conceptos que estamos hablando y que vamos a hablar durante la charla, ¿sí? digamos que Sí, sí, si uno sigue la norma y va haciendo el software, ¿no? Y sigue la norma, todo el testeo, porque creo que se basa sobre todo en el testeo, ¿no? En la prueba de sí, de los algoritmos y lo que vas desarrollando, ¿no? La verdad que sí. no sé bien la norma 62304 en detalle, pero creo que lo que me ha comentado un amigo que sabía de normativa era que sobre todo se basaba en el testeo, ¿no? Lo que estabas hablando tú, ¿no? Sí, lo que pasa es que la norma lo que te va a plantear va a ser como un marco paraguas un poco más general. Bien, A lo que voy te va a plantear, por ejemplo, necesitas definir un proceso de testeo, ¿sí?, para perfecto. garantizar determinado madurez o calidad en la actividad de testing que vos le hagas al software. Necesitas asegurarte que cada software que vaya a pasar por tu proceso de testeo haya un plan de cómo lo vas a testear, ¿sí? Te va a ir planteando ese tipo De preguntas de genéricas. prácticas. De práctica, sí. Pero, Ok. Perfecto. pero no te va a plantear aspectos específicos de la implementación. Si ese plan de testeo Perfecto. para un software de equipamiento médico, por decirlo, tiene que cubrir o tiene que usar una o varias estrategias de testing, como puede ser testing de caja blanca en prueba unitaria, testing funcional, testing de regresión, testing de integración, y cómo lo vas a hacer. La norma no te va a dar lineamientos específicos de eso. Te va a decir, es importante que tengas un plan de testing que diga los tipos de estrategias que vas a ejecutar, ¿sí?, y en qué condiciones, cómo vas a tratar los defectos. O sea, lo que te da es como el marco paraguas de lo que tiene que tener tu proceso.
¿Cómo lo vas a llenar adentro para cada producto de software? No te lo va a decir la norma. ¿Sí? Perfecto, No sé si me explico. perfectísimo. Ok, pero sí hay una relación entre esto que estamos hablando y la norma, porque de hecho ahora después Sebastián va a contar algunas estrategias de testeo y esas estrategias de testeo se podrían aplicar dentro de un plan de prueba que te va a estar pidiendo la norma. ¿Sí? Buenísimo. Bien. Muchísimas gracias. No, por favor. Bien. Cuando hablamos de testing, como casi cualquier actividad de producción de software y de muchas actividades productivas en general, siempre vamos a tratar de enmarcar esas actividades dentro de una estructura de proceso. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, primero definamos qué es un proceso. Un proceso podemos pensarlo como un conjunto de actividades, herramientas y personas, ¿sí? Que funcionan de una manera articulada y previamente definida para lograr un objetivo, ¿sí? Y está buenísimo que esa forma de funcionamiento esté escrita, comunicada, compartida por todos para que sea repetible, ¿sí? ¿Por qué en general tratamos de que las actividades de producción de software, cuando digo producción de software digo de análisis, de diseño, de codificación, testing y demás, y muchas actividades en general tratamos de que sean repetibles porque es una muy buena manera de poder medir si son efectivas o eficientes y al estar pasadas en limpio en un proceso, poder identificar si no son lo suficientemente eficientes o efectivas, dónde puedo ajustar o poner una mejora para tratar de lograr ese nivel de eficiencia o efectividad. Por eso está buenísimo tener procesos pasados en limpio. ¿Sí? Por eso está buenísimo si yo quiero hacer testing, en nuestro caso, tener con Sebastián un proceso de testing establecido y sabemos que para cada software que viene hacemos una secuencia X de pasos para lograr tener como resultado un informe de las pruebas y del nivel de calidad, ¿sí? Y poder medir cómo nos fue con eso y decir, che, mirá, la verdad que acá atajamos pocos defectos. Bueno, ok, a ver, revisemos el proceso que estamos haciendo. A ver, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Dónde podemos mejorar y ajustar? Podemos hacer esta revisión y ver dónde mejorar y ajustar porque tenemos un proceso previo definido. Y en general esto excede al software. Veamos algunos ejemplos de procesos en general. Un proceso productivo, entran repuestos y salen vehículos. Hay un proceso de producción. No es que entran un conjunto de repuestos y hoy hago el proceso de producción de una manera y sale la camioneta de una forma y mañana me pintó que lo voy a hacer con otra secuencia de actividades y sale la camioneta de otra forma, sale con el capó en la parte de atrás y salen con 3 ruedas en lugar de 4. No. Tengo un proceso de producción, ¿sí? El cual puedo repetir, con determinada frecuencia lo puedo reevaluar y puedo, como lo tengo escrito y lo puedo repetir y lo conozco, lo puedo mejorar, ¿sí? Ahora, pasa en un proceso de producción de ese estilo, como puede ser en un proceso de investigación. Construir, para los que son estudiantes o son recientes graduados, elaborar una tesis, lo hago en el marco de un proceso de investigación que tiene entradas. Tengo una hipótesis, tengo un marco teórico y tengo un proceso de investigación que puede ser actividades de campos, de entrevistas, de cruce de información y demás, sobre el cual después obtengo una tesis. Hablábamos hoy de un proceso de construcción de una casa, ¿sí? Donde entran materiales, entran planos, por decirlo de alguna manera, hay un proceso de construcción y después, al final del proceso, tengo una casa o un quincho o lo que sea, y en el medio hubo un proceso de construcción. Discúlpenme un segundito, por favor.
Tengo un tema doméstico que me tengo que mudar de lugar. Un segundito. Se nota quién manda en la casa del león. Bueno, sí, tal cual. Bueno, mientras Leo por ahí se acomoda, nada, le adelanto un poquito de lo que vamos a ver en breve, que bueno, son un poco los distintos tipos de test, que bueno, cada test no necesariamente se da en el mismo entorno, en el mismo ambiente, en el mismo lugar, y tampoco es ejecutado por la misma persona. Pero bueno, la idea es un poco, bueno, ahora cuando vuelva retoma Leo, pero la idea es un poco contarles de qué se trata cada tipo de test y después, más adelante, ver un poco cómo enganchamos un caso práctico y qué tipos de estrategias utilizamos en cada caso. Disculpen, ahí volví. Disculpen, pero temas domésticos del lugar. Les pido disculpas, por favor. Bien, entonces, volviendo con el tema de procesos de realización de actividades o de actividades técnicas, digo, bueno, el testing también tiene un proceso, ¿sí? El testing, en contra de por ahí una concepción por ahí o un preconcepto donde sí, te instala un software y entra a apretar todos los botones y las variables y demás a ver si se rompe. En contra de eso, es un proceso que en todo lo contrario requiere cierta planificación y requiere actividades previas a sentarme a ejecutar la prueba sobre el software. Y además requiere mucha más creatividad de lo que uno, de lo que uno imagina, ¿sí? A veces con Sebastián charlamos de que entendemos que una actividad está un poco subvaluada, ¿sí? Hay mucha efervescencia con la actividad de codificación, ¿sí? Y el proceso de testing está como un poco subvaluado y el rol del tester está un poco como subvaluado. Nosotros siempre, nuestra recomendación para aquellas personas que quieren hacer un camino de desarrolladores, de codificadores, de developer, es si podés entrar por el lado del testing. Porque si entras a la actividad por el lado de testing, primero la vas a pensar el software desde todos los agujeros y faltas de validaciones que pueda tener un software, y cuando te vayas a sentar en la silla de desarrollador, ya vas a estar escribiendo código, ¿sí? Con ese background de todos los agujeros que son importantes cubrir antes de entregar el software, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, el testing como tal también es un proceso en el cual tiene un input, ¿sí? O un conjunto de input donde uno es el software a testear, ¿sí? Tiene como salida casos de pruebas ejecutados para ver si ese software tiene defectos o no, y tiene una lista de defectos que identifiqué. Y en el medio, entre esa entrada y esa salida, ocurren un conjunto de actividades. Les decíamos que un proceso es un conjunto de actividades, herramientas y personas. Y bueno, ocurren un poco todo este conjunto de actividades. El testing requiere una planificación donde ver qué estrategias usar, cuánto voy a cubrir de la prueba, hasta dónde pruebo, cuántas combinaciones, ¿sí? Estimar cuánto me va a llevar eso en tiempo y esfuerzo, porque es una actividad como toda que involucra plata. Después tiene una segunda gran etapa que es, ok, eso que planifiqué lo tengo que ejecutar, y eso se traduce en probar funcionalmente que ande o que no ande, probar aspectos no funcionales como pueden ser tiempos de respuestas, concurrencia, usabilidad, ¿sí? Ese tipo de cosas, probar
si ese software dialoga bien con otro software en caso que sea necesario. Y bueno, y después gestionar resultados. ¿Sí? Digo, hay una actividad que es netamente, che, probamos todo este software, están todos estos defectos, hay que gestionar que se corrijan, ¿sí? Y que vuelvan a entrar al proceso de testing para una segunda vuelta, para un segundo ciclo. A la izquierda, un conjunto de herramientas mencionamos que pueden ser parte de este proceso de testing, porque como decíamos, un proceso son actividades y herramientas, y bueno, claramente la actividad de testing necesita herramientas para una efectiva ejecución, herramientas de gestión, herramientas de ejecución para probar servicios, como puede ser Postman, para probar aspectos no funcionales, como puede ser JMeter, herramientas para gestionar los defectos o los issues. Así que bueno, la actividad de testing es más que instalarme un programa el cual lo empiezo a probar de una forma aleatoria y no planificada, ¿sí? Es bastante más que eso. Bien, yo les decía que el testing, dentro de la agenda de temas que hablábamos, que el testing tiene momentos, o tiene más de un momento, ¿sí? A lo largo de un proceso de producción de software. Para charlar un poco de esos momentos, me interesa brevemente listar o mencionar cuáles son en general las actividades involucradas en la construcción de software. En general, hay todo el proceso de desarrollo de software, no solo la codificación, todo el proceso de desarrollo de software se compone de 5 o 6 grandes fases, que son definir qué quiero que haga el sistema, o ese software que quiero que se construya, que lo hago desde la ingeniería de requerimientos. Después toda una etapa de diseño, ¿sí? De diseño de múltiples variables, de diseño de usabilidad, de cómo quiero que sean esas funciones, esas pantallas, cuán amigables y demás, pero también de diseño más estructural. Después está la etapa de codificación propiamente dicha, que extrapolando la construcción de casa es la de poner ladrillos, poner caños, tirar cables y demás. Bueno, la codificación es escribir código. Está otra gran actividad que es la de testing, que es la que nos convoca. Y después la de implementar el software una vez que cumplió con determinados parámetros. Bien. Después, estas 5 o 6 grandes actividades en el día a día se pueden estructurar de varias formas, ¿sí? Hoy habrán escuchado lo que son los métodos ágiles, Scrum y varios en esa línea. Hay otros métodos que son más iterativos o de prototipados. Está el tradicional método de cascada. Pero todos estos son distintas formas de esquematizar y asociar esas 5 o 6 grandes tareas. Digo, todo proceso, toda construcción de software indefectiblemente va a ejecutar estas 5 o 6 grandes áreas, ¿sí? Y lo que va a variar según la estrategia que defina y según la aplicación, el software que quiera hacer y algunas otras variables, cómo voy a enlazar esas actividades. Ahora, en todas estas, el testing va a ocurrir, ¿sí? Y en todas estas, el testing va a ocurrir de una manera transversal, ¿sí? A veces, y cuando hablo de testing, abro un poco más la mirada y hablo del testing / control de calidad que hablábamos en el glosario del principio. Entonces, si yo tuviera que tirar en el tiempo, por decirlo de alguna manera, cómo ocurren estas 5 o 6 grandes fases, ¿sí? Más allá de cómo las estructuro o encadeno después en los ciclos de vida, vamos a decir que claramente al principio vamos a tener un pico de esfuerzo de lo que llamamos ingeniería de requerimiento o entender cuál es la necesidad que el software tiene que resolver. En algún momento, finalizando ese estadio, voy a empezar a hacer el diseño.
de vuelta, el diseño de pantallas, el diseño del repositorio de datos en el que el sistema del software va a almacenar la información, el diseño de las distintas capas que va a tener ese software, ¿sí? Y avanzado en el diseño, en algún momento voy a disparar el esfuerzo de codificación. Voy a decir, bueno, ya estoy en condiciones como para empezar a codificar. Claramente va a ser la curva donde voy a acumular mayor esfuerzo, típicamente. O sea, como lo que voy a hacer es software, codear software es lo que más esfuerzo se va a llevar y va a ocurrir más o menos en esta estructura. Y sobre el final de la codificación voy a empezar a pensar en cómo lo voy a implementar, cómo lo voy a desplegar. Y ahí voy a destinar un porcentaje de esfuerzo. Bueno, en todo esto, ¿qué pasa con el testing? ¿Sí? ¿Dónde aparece? ¿Cómo ocurre? Bueno, el testing va a ocurrir un poco de esta manera, ¿sí? El testing va a ocurrir un poco desde el principio de la ingeniería de requerimientos, desde el principio donde estoy pensando la idea. ¿Va a ocurrir siempre como formato testing de software? Y no, porque al principio claramente no voy a tener software, ¿sí? Pero, como hablamos hoy, voy a tener algunos otros artefactos de software que van a ir ocurriendo, van a ir apareciendo de las etapas previas. Y que esos, entre varias comillas, también puedo testear, ¿sí? Más desde un lado de control de calidad. Entonces, por eso la actividad de testing se va a dar de esta manera transversal. ¿Y qué beneficios me va a traer eso? Y bueno, claramente un beneficio muy fuerte es este que hablamos más temprano, de mientras más temprano justamente yo identifique un problema o un error y lo corrija, más barato va a ser el costo de corrección, ¿sí? Y de vuelta a la analogía con la construcción de casas. Si yo encuentro un error en el plano, antes de encontrarlo en la casa armada, me va a salir más barato corregir el plano que corregir la casa armada. Si yo encuentro un error en la distribución de información en una pantalla que la tengo maquetada o la tengo en papel, me va a salir más barato discutirla y arreglarla ahí que discutirla y arreglarla en el código, ¿sí? De ahí la transversalidad de la actividad de testing / control de calidad, ¿sí? Ahora bien, yendo más en concreto a estas grandes 4 o 5 etapas que ocurren de esta manera, bueno, ¿qué puedo testear en cada una? Bueno, en la etapa de requerimientos puedo testear este tipo de cosas. Puedo ver hacerle control de calidad a la especificación de requerimientos, al modelo de casos de uso, a la historia de usuarios, a algún prototipo, algún maquetado, ¿sí? Probarlo significa ver que no haya inconsistencias, que no haya contraposición entre requerimientos, que estén claras las cosas que se están pidiendo que haga el software, ¿sí? Que estén completas, que estén claras. Y toda ambigüedad que yo pueda deshacer en esta etapa no la arrastro para las etapas siguientes. Ok, y en el diseño, ¿qué puedo testear, entre comillas? Ahí puedo testear la interfaz de usuario que estoy diseñando, diagramas de diseño, diagramas de colaboración, modelos de comportamiento, escenarios de calidad. Todo eso lo puedo someter, entre comillas, a testing, ¿sí? En la codificación, claramente, puedo testear, y acá sí, testear software, puedo testear obviamente el código fuente, servicios, JSON, Store Procedure, todo lo que ya es código en sí. Y hasta en el despliegue nosotros podemos hacer una suerte de testing, ¿sí? Puedo probar el procedimiento de instalación, ¿sí? No vaya a ser que elimine todos los defectos del software que estoy entregando y resulta que lo terminé instalando mal y en el primer uso falla. Entonces puedo testear el procedimiento de instalación, puedo testear un procedimiento de vuelta atrás si estoy instalando una versión nueva de un software, ¿sí? Todo eso también se puede testear. Bien, hasta acá, dudas, consultas. Bien,
Ahora le voy a dar paso a Sebastián. Sebastián se va a estar centrando en lo que tiene que ver específicamente con la actividad de testing de software sobre la codificación y nos va a estar contando cuáles son los distintos tipos de técnicas de testing o estrategias de testing se pueden aplicar sobre el software estrictamente. Bien. Bueno, como comentaba hace un ratito, estos tipos de test, por lo general, están dados no necesariamente en el mismo entorno. Ahora vamos a hablar un poco de entorno, ambiente y demás. Y no necesariamente son ejecutados por un mismo rol o persona con una determinada responsabilidad. Como comentaba Leo anteriormente, estos tipos de test o estas estrategias deberían estar inicialmente definidos en un plan. Es decir, en el plan de test yo debo tener definido cuáles son los tipos de test que más adelante voy a ejecutar, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco de qué se trata cada tipo de test. Leo, si puedes, avancemos con el test unitario. El test de unidad es, como bien dice, es un testeo de caja blanca, es decir, de código abierto, y por lo general es típicamente diseñado y ejecutado por el desarrollador. Y la idea de este test es que toda sentencia sea ejecutada al menos una vez. Hay una métrica que es la complejidad ciclomática de McCabe, que capaz que algunos la saben o la conocen, que además de calcular la complejidad de un sistema, también sirve para identificar la cantidad de caminos posibles. Entonces la idea es recorrer ese grafo que está formado por algunas representaciones que son nodos diaristas, y ver si en el código estoy cubriendo todas las sentencias que tiene mi método, lo que estoy verificando, ¿sí? La idea de este test es que se realice una vez que el programador terminó, digamos, de construir, y previo a algo que se llama que es despliegue en otro entorno, que es el entorno de test, donde después nos da lugar a los testers para hacer otro tipo de pruebas. Entonces, la idea de este test es que lo realiza el programador, que lo construyó, o por ahí en algún eventual caso, que por ahí sea otro programador del mismo equipo y que haga una suerte de control cruzado de lo que el otro construyó, ¿sí? Pero la idea es, en general, que este testeo de unidad ya venga dado por el programador o alguien de su equipo, digamos, ¿no? Algo que adicionalmente nos ha servido un poco en la experiencia es, desde el lado de testing, proveer alguna suerte de checklist para, una vez hecho el test de unidad y desplegado en el entorno de test, correr ese checklist como para chequear de que mínimamente todo lo que construyó el programador esté funcionando, y no que nosotros en algún testeo funcional, que vamos a ver un poquito más adelante, nos encontremos con que queremos acceder a la opción principal que se desarrolló y vemos que no están dando, que pincha o que da algún error. Entonces, es muy importante que el programador tenga como práctica este testeo unitario, y adicionalmente cuando se realice el despliegue, ya sea si lo realiza él o el equipo de desarrollo que lo despliega, bueno, haga este tipo de controles previo a la liberación a que otro equipo, en el caso que un tercero, tenga que probar ese código, ¿sí? Bien. Bueno, lo siguiente es el testeo funcional, que es lo que comentaba recién. Es un testeo de caja negra, y lo llamamos de caja negra básicamente porque no conocemos cómo está formado. Sí, cómo está construido, mejor dicho. Sí deberíamos contar con las entradas y las salidas, pero no sabemos qué pasa en el medio. Y la entrada, por lo general, puede ser una especificación de requerimientos de software, puede ser un caso de uso, puede ser un manual de usuario, algo que nos diga qué debe hacer, digamos, ¿no? Cómo está implementado, mucho no nos interesa, pero sí qué es lo que debe hacer.
por eso es importante, mediante esa especificación, nosotros diseñar esto que comentaba Leo más temprano, los casos de prueba, que son las distintas situaciones, las distintas condiciones para verificar que eso que estamos probando funciona como se dice que tiene que funcionar, pero además incluimos en este conjunto de casos situaciones que las llamamos situaciones por la negativa o situaciones de excepción o caminos alternativos. O sea, no solamente probamos el camino feliz, la situación principal, sino probamos condiciones de borde, clases de equivalencia inválidas, variantes que normalmente el usuario por ahí no las realiza, pero que podrían presentarse en la realidad. Típicamente este tipo de test lo diseña y ejecuta un tercero no involucrado con la codificación, que es el último bullet. ¿Y por qué? Porque, bueno, enganchando un poco lo que comentaba Leo antes, el programador cuando construye tiene, bueno, esa cabeza bien de constructor, y el tester, por lo general, debería tener una cabeza más destructiva en el buen sentido, de decir, no solamente pruebo el camino feliz, sino también intento forzar, intento romper para ver cómo responde el sistema. Todo con el objetivo de que el producto salga con la mejor calidad posible, ¿sí? En el ejemplo este de la cafetera, podríamos mencionar como caminos felices las distintas como variantes, si se quieren, no sé, supongamos que tenemos distintas cápsulas con distintas intensidades, no sé, podemos tener una cápsula expreso, una lungo, y según la cápsula podemos tener, algunas cafeteras tienen algunas funciones de largar, digamos, un café corto, un café largo. En algunos casos se usa más de una cápsula, o sea, por ejemplo, para un cappuccino podría llegar a ser más de una cápsula. Entonces, esos serían como los caminos por ahí más felices, que en base a lo que está especificado ya sabemos el resultado que vamos a tener. Vamos a tener un cappuccino, vamos a tener un café más corto, de mayor intensidad, uno más largo, de menor intensidad, y claramente va a depender también de alguna forma del tipo de cafetera. Puede ser alguna automática o puede ser alguna manual. Si es una manual, probablemente tengamos más variantes como para jugar. Si es automática, bueno, es verificar un poco el resultado que nos da en base a la entrada que ingresamos. Eso sería como por ahí los casos más comunes, y después por ahí en las excepciones o en los casos para la negativa tendríamos que probar como tester situaciones del, por ejemplo, ¿qué pasa si el recipiente donde tengo que ingresar el agua no tiene agua y tengo una cápsula puesta? Bueno, ahí entra en juego el qué debe pasar en ese caso. Si la máquina me debe emitir algún tipo de sonido o si debe mostrar algún tipo de mensaje. Pero bueno, todo eso debería estar como de alguna forma especificado como para yo poder dar un resultado acorde a lo que está especificado. Si no está especificado, es algo como para, amerita una reunión o algo adicional como para dejar asentada esa situación y en función de eso después poner un resultado, ya sea pasado o tengo que levantar un defecto por esa situación, ¿sí? Pero bueno, en resumen de este tipo de test es probar las distintas variantes en este test, donde me centro en los caminos felices, los caminos alternativos, las excepciones, las clases de equivalencias válidas, las inválidas, y donde intento de alguna forma romper el módulo o lo que estoy probando, ¿sí? Sí, ahí para agregar, en este ejemplo de si tuviésemos que testear el funcionamiento de una cafetera, en la prueba, en el tipo de estrategia anterior, en la de test unitario que contaba Sebastián, que sería de caja blanca, si tuviese que hacerlo con esa estrategia, sería abrir y desarmar toda la cafetera y probar y ver cómo pasa el agua y todos los líquidos por los distintos mangueras y demás, y probarla toda abierta sería. En este test funcional
no me interesa cómo funciona adentro, no voy a abrir la cafetera y mirar adentro qué está pasando, solo me interesa saber cómo funciona, si coloco agua y café y demás, qué botones tengo que apretar para que se genere la bebida, y después empezar a probar toda una serie de combinaciones donde no cumplo esas condiciones para ver cómo responde la cafetera, pero no me interesa ver adentro de la cafetera. ¿Sí? Eso serían probar una cafetera con una y otra estrategia. Exacto. Bien. Después el siguiente tipo de test, o sea, en el test anterior, es el test funcional, que estamos básicamente centrado en un módulo, en ese caso, bueno, en una cafetera, en un módulo. Este test apunta a probar el testeo justamente de comunicación entre 2 o más módulos o más sistemas. Ahí, en este test, pruebo el envío o la recepción de los datos, y en etapas previas a la integración muchas veces no contamos con los módulos completamente desarrollados e integrados. Entonces, muchas veces en la prueba, si se quiere, más funcional, forzamos o simulamos determinados datos de entrada como para probar ese módulo, el módulo B, supongamos, o el módulo A, pero en este punto ya probamos el módulo A integrado con el módulo B. Un ejemplo que bueno, es bastante reciente, que nos tocó probar, fue un bot que está integrado con varios canales, como por ejemplo Telegram, WhatsApp y Facebook. Y en ese caso el bot tenía una configuración que era bastante estándar, que aplicaba para los distintos canales, pero claramente teníamos que probar la integración, que funcione la integración con cada canal. Porque bueno, cada canal, si bien había una configuración estándar, cada canal tenía su particularidad. Y si no tuviera su particularidad, igual tendríamos que probar que funcione correctamente la integración con esos canales. No asumir que porque funciona con un canal, los demás canales deberían funcionar de la misma manera. Entonces, por ahí un ejemplo, por ahí bastante claro, bueno, bastante por ahí real, que se puede llegar a entender este concepto de integración. Bien. Una vez realizados los test anteriores que vimos, o sea, habiendo pasado por el test unitario del programador, habiendo pasado por el test funcional de un tercero, recomendado por un tercero, habiendo pasado el test de integración, se da lugar en muchos casos, no en todos los casos, pero en muchos proyectos se da lugar a lo que se llama test no funcional, que justamente es el testeo de aspectos que hacen a determinadas situaciones que no, justamente como dice la palabra, que no son funcionales, como algunos de los que están mencionados en esta slide. Algo por ahí bastante común que se da son las pruebas de estrés, que lo que apuntamos en función de la necesidad del negocio, de lo que se espera, digamos, pero en muchos casos es necesario hacer alguna prueba de estrés, que es generar n cantidad de peticiones que simulan n cantidad de usuarios concurrentes al mismo tiempo sobre, por ejemplo, no sé, una página, supongamos, sobre Mercado Libre, ¿no? Y ahí el objetivo es tratar de llegar al límite o al punto en donde la aplicación empieza a fallar. O sea, llega un punto en que empieza a fallar y, bueno, es importante en todos estos tipos de test que tengamos un valor de referencia. Es decir, hasta cuántos usuarios concurrentes debe poder soportar esta aplicación. Lo ideal sería poder hacer estas pruebas, o la mayoría de estas pruebas, en un entorno, en un ambiente, en un lugar que sea muy parecido al entorno real. Pues muchas veces por ahí lo hacemos estas pruebas en un entorno que no necesariamente es igual. Entonces, claramente la métrica o la prueba que podamos hacer ahí no es necesariamente la misma que podría pasar en producción. Pero bueno, sirve como para tener una referencia. Pero lo ideal sería hacerlo en un entorno bastante parecido a lo que es el entorno productivo.
Bueno, algo parecido también con las pruebas de volumen, porque en las pruebas anteriores que dijimos, las pruebas que se hacen, por lo general, son con poca carga, o sea, con un dato, con 2 datos, con 5 datos. Y bueno, la idea es probar volumen, o sea, teniendo una base de datos, por ejemplo, lo más parecida posible a producción, y en base a eso ver también los tiempos de respuesta. Algo también bastante frecuente que se dan en algunos casos es el tema de portabilidad, que en los casos de aplicaciones web ejecutamos un conjunto de casos sobre un navegador que por lo general el cliente nos dice, bueno, yo uso por defecto Chrome, así que bueno, la mayoría de los casos lo ejecutamos sobre Chrome, pero a su vez también tienen como navegadores alternativos que pueden ser, no sé, Firefox o pueden ser Opera, por decir algún otro. Entonces, hacemos el conjunto de casos full sobre un navegador que es el por defecto y un muestreo sobre los demás casos. Pero es algo que claramente, al haber tanta variedad de navegadores, es algo que casi en todas las situaciones que son aplicaciones web y por lo general sobre Windows, este tipo de prueba existe y lo que implica es repetir básicamente los casos que ejecuté sobre el defecto en otros navegadores, pero bueno, haciendo un subconjunto de casos algo más acotado. También, hoy en día, la mayoría de estas aplicaciones también están soportadas sobre aplicaciones mobile, lo que nos obliga, de alguna forma, a tener que testear el tema del diseño adaptativo en esos dispositivos. Como son dispositivos, pueden ser celulares, pueden ser tablets, incluso distintas versiones del sistema operativo, como por ejemplo distintas versiones de Android, distintas versiones de iOS, y también en algunos casos distintas versiones de los navegadores de Windows. Menciono Windows porque es por ahí lo que más tenemos para testear, pero en algún caso también se ha dado con Apple. Bueno, el tema, otro aspecto importante es también la seguridad, que bueno, ahí la idea de este tipo de test no funcionales es poder de alguna forma detectar determinadas vulnerabilidades o amenazas que puedan surgir. Imagínense este tipo de test sobre un entorno, por ejemplo, sobre un cliente que es un banco o una tarjeta que podría ser Visa o Master, debería ser algo bastante habitual este tipo de test de seguridad. Y bueno, después, disponibilidad y recuperación. La disponibilidad, hay aplicaciones que necesariamente tienen que estar disponibles 7x24, y en el caso de alguna anomalía o del caso de que, no sé, exista algún corte de luz, alguna desconexión con la base de datos o algún otro motivo, debe tener una recuperación que previamente debería ser como analizada, estudiada, y en base a eso nosotros diseñar los distintos casos para verificar que se comporte de esa manera. Pero bueno, en líneas generales, no todos los tipos de test no funcional se aplican en todas las situaciones. En algunos se eligen en base a un poco las necesidades que se observan del proyecto. Otras por ahí se originan del lado de testing diciendo, estaría bueno probar tal tipo de prueba, estaría bueno probar estrés, estaría bueno probar volumen, como para ver cómo soporta previo a avanzar a la etapa siguiente. ¿Sí? Sí. Sí, ahí, para complementar lo que explica Sebastián, en general las pruebas no funcionales se apoyan en herramientas que nos ayudan a simular condiciones. Por ejemplo, Sebastián ha contado el tema de la concurrencia. Si se quiere probar, un sistema anda bien, en Mercado Libre anda bien, yo quiero hacer una compra y anda bien, pero por ahí quiero probar en hora pico o cuando sea el hot sale. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que se van a dar en el hot sale? Y bueno, las estimativas son que va a haber 300.000 usuarios concurrentes a medianoche, porque
va a haber tal promoción. Bueno, hay que simular esos 300.000 usuarios para ver qué tiempo de respuesta va a dar y si va a responder el sistema. Bueno, en ese sentido se usan herramientas para simular esos 300.000 usuarios. Y a veces, como resultado de esas pruebas, surgen distintas estrategias. A veces la estrategia es aumentar el dimensionamiento de equipo, entonces es darle más memoria, más servidor, más equipamiento, y a veces es cambiar la solución funcional. Digo, no sé si ustedes recordarán en los inicios de las páginas para sacar ticket para recitales, si era algo muy demandado, se caía todo. Y hoy no solo que deben haber agregado equipamiento, sino que cambió la lógica. Hoy si ustedes van a sacar un ticket de algo que es muy concurrido, primero entran por el software entran a una ventanilla, a una cola, y en algún momento de esa cola entran al espacio de compra. Cambió la lógica, ¿sí? Después de testeos y de ver cómo funcionó en el ambiente real y demás, no solo cambió el equipamiento sobre el cual se monta ese software, sino que decidieron cambiar la lógica. Bueno, todo eso surge a partir de lo que pasa en la vida real y lo que pasa en las pruebas. Ahí Nicolás levantó la mano para hacer una pregunta. Sí, un poquito más o menos fue contestada, pero bueno, la pregunta es si había una de esos test que se repetía siempre como mínimo. Pero bueno, me imagino que depende mucho de la aplicación, ¿no? Sí, depende de la aplicación ahí, Nico. En general, digo, si por ejemplo estamos hablando de aplicaciones que son utilizadas por gente externa, digamos, donde tienen por ejemplo, mucha concurrencia, es ya de movida, aplicamos, después de hacer las pruebas unitarias, después de se realiza la prueba funcional de integración, de movida, aplicamos estrés, pues ya sabemos que va a tener como una concurrencia importante. Ahora sí, son por ahí aplicaciones más de uso interno, que son por ahí pocas personas las que van a usar y que es un backend que lo configuran pocas personas y no hay demasiada carga. Bueno, ahí es donde mínimamente preguntamos a ver si efectivamente tiene sentido hacer, pero bueno, en general te lo da, digamos, en este caso la demanda de concurrencia que pueda haber, ¿sí? Hablando estrictamente de estrés. Perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora pasamos a lo que tiene que ver con el test de regresión. Este tipo de test es justamente para garantizar que no haya cambiado lo que venía funcionando. Este tipo de test se da a partir de los ciclos 2 en adelante. Es decir, yo para mi ciclo 1 o para mi primer pasada, si está disponible todo el módulo para ser probado, ejecuto la totalidad de los casos que diseñé para ese módulo, ¿sí? Ahora, supongamos que en esa pasada encontré 10 defectos, ¿sí? Que vamos a hacerlo lineal con 10 casos de prueba. 10 casos de prueba que fallaron, que me originaron 10 defectos. Ahora, en mi ciclo 2, yo voy a tener que, en mi segunda pasada, voy a tener que ejecutar esos 10 casos de prueba que fallaron, pero a su vez voy a adicionar este concepto que estamos hablando, que es regresión, que es probar lo que funcionaba en el ciclo anterior. ¿Y por qué hago esto? Porque muchas veces sucede que lo que se corrigió funciona bien, pero rompe otra cosa, ¿sí? Entonces, es muy importante ejecutar este tipo de test a partir de los ciclos 2 en adelante, sobre todo cuando hay o nuevos requerimientos o hay correcciones de defectos, es fundamental incluirlo en cada test. Y es importante también poder seleccionar qué casos de regresión voy a ejecutar, porque si yo en mi primer pasada ejecuté 100 casos, en mi segunda pasada la idea no es ejecutar los 100 casos de nuevo, sino debería ser como un embudo. Eso se debería ir achicando en la medida de que voy avanzando en los ciclos, siempre y cuando la calidad, digamos, de lo que se entrega vaya mejorando, ¿no? Eso es lo esperado. Entonces, en lo que tiene que ver con el subconjunto de casos que voy a elegir como regresión, voy a elegir aquellos casos que me dieron bien en el ciclo previo
y que pueden estar relacionados con esas correcciones, ¿sí? Ese va a ser mi subconjunto de casos que voy a elegir, no cualquier caso, porque por ahí, si se están corrigiendo defectos sobre, no sé, el ABM de usuarios, alta, baja, modificaciones de usuario, y probablemente no tenga impacto en otro lugar, entonces me voy a centrar en principio en los casos que dieron bien de ese ABM de usuarios. Por lo general, un valor por ahí de referencia que solemos agregar a partir de los ciclos 2 es más o menos un 20-30% de casos de regresión. Es decir, 20 o 30% de lo que me dio bien en el ciclo previo, lo voy a incluir en el ciclo siguiente, ¿sí? Pero bueno, básicamente es chequear que lo que anduvo bien en el ciclo anterior siga funcionando bien y no se rompió por la inyección de algún defecto o de algún nuevo requerimiento que ingresó. Bien. Bueno, venimos repasando un poco test unitario, test de funcional, test de integración. Ahora vimos el test de regresión, el test no funcional. Ahora, supongamos que todo lo previo dio bien, todo lo previo, por lo general, salvo el test unitario, los demás tipos de test lo hace el equipo de testing o un tercero en general. Cuando eso da bien y nosotros vemos que las condiciones están dadas para avanzar hacia la siguiente etapa, es donde pasamos a este test, que es el test de aceptación. El test de aceptación es justamente el test donde interviene el usuario, que es un poco lo que comentaba Leo al principio, es donde el usuario conoce el negocio más que nosotros. Nosotros tenemos la referencia, digamos, de qué es lo que debe hacer en base a las especificaciones, en base a los casos de uso, en base a reuniones que pudimos haber participado, interacciones con analistas y demás, pero el usuario es el que básicamente conoce el negocio. Entonces, el usuario lo que va a hacer en esta instancia es validar de alguna forma el sistema. Nosotros verificamos que funciona el producto como se espera en base a las especificaciones y el usuario valida que funciona correctamente como él espera, como él en su momento plasmó con todas sus necesidades para que el analista lo documente. Bueno, él o ella valida todos los distintos escenarios de negocio. Ahí lo que normalmente pasa en este tipo de test es que nosotros hacemos como una suerte de soporte, es decir, sugerimos N cantidad de casos que nosotros consideramos que son importantes que los valide, y bueno, él o ella, por lo general usan esos casos de prueba de base, pero claramente ejecuta los propios que le interesa, que son si realmente me sirve esto que me construyeron, ¿sí? Bueno, entre otras cosas, valida también la performance requerida, pero es el que da el visto bueno de alguna forma como para avanzar hacia la siguiente etapa. Este test, a diferencia por ahí del test funcional que vimos, por lo general se da en un ambiente o en un entorno distinto al de test. Nosotros probamos en un entorno de test y el usuario, por lo general, prueba en otro entorno que puede llamarse homologación o puede llamarse aceptación, pero es básicamente la misma versión del software que nosotros probamos, pero en otro ambiente que todavía es más aislado, que no hay otra interacción más que el usuario con ese entorno. Así que, es básicamente un entorno distinto al nuestro y es el que pone la banderita si pasamos a producción o volvemos para atrás. Si vuelve para atrás implica que hay algo que corregir y bueno, por consiguiente, si vuelve para atrás, en esta instancia tiene un mayor costo que si nosotros lo detectamos porque, bueno, el ida y vuelta con desarrollo lo tenemos casi al lado, en este caso el usuario está posterior a nuestra instancia, entonces por consiguiente el costo de corregir eso es más largo. Ni hablar si sucede algo en producción,
que bueno, vuelve para, si es algo para analizar, vuelve para análisis, después pasa por codificación, después pasa por testing, después pasa por aceptación, hasta que después se pone en producción. ¿Sí? Nico, ¿querés preguntar algo? Sí, Sí, quería preguntar vale. si esto es una, digamos, el usuario lo debería probar, me imagino, en un entorno más real, digamos, más cercano Sí, exacto. a la situación final, digamos. Exacto, exacto. Es un entorno más real que el entorno de test y no es el entorno productivo final, sino es un entorno intermedio, si se quiere, entre test y producción. Pero es un entorno más real que el de test. Suele ser un entorno más limpio porque hace pruebas del usuario y no están mezcladas las pruebas del equipo de testing, entonces suele ser más limpio. Muchas veces, si la infraestructura de ese entorno es buena, suele tener datos similares a producción, ¿sí? Entonces la prueba es casi real, no llega a ser real, pero es casi real. Lo digo por un ejemplo. ¿Cómo? Un ejemplo que se podría dar es un software que funciona en un ambiente de quirófano, por ejemplo, donde hay un montón de equipo alrededor, donde puede haber ruido, donde puede haber señales de interferencia. ¿Sería ese, por ejemplo, un caso de un software que se usa en un quirófano? ¿El escenario cuál sería del testing de usuario, digamos? ¿El mismo o algo previo? En ese caso tendría que ser algo previo, con las condiciones los más similares al entorno de un quirófano. Ahí justamente lo que vos traes a colación es, hay pruebas inclusive que pueden hacerse en el entorno productivo, ¿sí? Y otras que no. Digo, y ahí depende, ahora por ahí vamos a hablar, pero digo, está el test de aceptación que explicaba Sebas, que es en un entorno que a veces se lo conoce como sandbox o arenero, que es como un entorno muy cercano a producción, pero todavía estoy jugando, entre comillas, pero es más limpio. Y después viene el entorno de producción donde en algunos casos puedo hacer pruebas y en otros no. Digo, no sé, en los sistemas bancarios, en producción no hago ningún tipo de prueba, ¿sí? Pero hay otros dominios de negocio donde, bueno, en un software para un quirófano, o sea, podré simular las condiciones, pero en el propiamente dicho, el día que lo voy a usar en el quirófano, ese software está homologado en el aparato, Claro, te ¿sí? entiendo. Sí, sí. En cambio, hay otras situaciones. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, probar aplicaciones de organismos públicos, aplicaciones administrativas, y hasta las han probado en producción poniendo una leyenda que dice no reviste carácter administrativo, ¿sí? Entonces terminaron haciendo set de pruebas en producción con leyendas que aclaran que no revisten carácter administrativo. Pero bueno, eso se pudo hacer. Bien. Una transacción bancaria en un sistema productivo no me van a dejar hacerla, ¿sí? Es un poco esto que sería que es el testeo de ambiente. Sí. Sí, el testeo de ambiente es Perfecto. justamente ese. Hay determinados organismos o determinadas aplicaciones que tienen cierta criticidad que requieren de este tipo de test ya directamente sobre el entorno productivo. Ahí lo que se suele hacer es ya directamente instalado en el entorno real, considerar una ventana de tiempo para hacer pruebas durante, no sé, media hora, una hora o lo que amerite realizar esa prueba, pero ya directamente sobre ese entorno real. Y muchas veces se consideran alfa o beta testers, o sea, los alfa podrían ser como testers, pero que no necesariamente son usuarios finales, y los betas son usuarios más bien de negocio. Y en ese caso, bueno, se coordina ese tiempo para chequear de que efectivamente funcione como se espera, pero también, como dice la imagen, puede fallar. No sé si por ahí las personas que tienen más o menos nuestra edad se pueden acordar de Tuzam con el ejemplo del hijo metiéndose en el recipiente de agua, que la idea era que esté 5 minutos y a los 2 minutos empezó a golpear. Y bueno, terminó en el hospital y demás, pero bueno, siempre es importante en todas estas implementaciones tener una vuelta atrás, tener un rollback, que bueno, puede llegar a fallar. La idea es que no pase, pero bueno, puede fallar. Y lo importante es saber qué red tengo, porque en un testeo en producción, la red de contención es más fina
que la red en el entorno de aceptación. En el entorno de aceptación falla y todavía estoy en un entorno que no es real. En este falla y estoy en un entorno real. Este ejemplo que decía Sebastián de Tuzán estaban en el programa en vivo, o sea, no había red, o sea, o había una red muy finita. Entonces, testeo de ambiente puedo hacer, pero la red es tan finita que puedo hacer bajo determinadas condiciones, determinados dominios de negocio. ¿Sí? Bien. Y una pregunta, ¿aquí se aplica algún checklist? No me acuerdo, no, checklist, perdón. Sí. Que se le da al usuario también para que siga unos pasos, o es Sí, intuitivo ahí del Nico, usuario. sí, ahí Nico a ver, el checklist, por ahí lo usábamos más típicamente para, en el caso de test unitario que hablábamos al principio, para facilitarle al programador o al que lo desarrolló, determinados aspectos a tener en cuenta antes de liberar la versión para testing. ¿Sí? Digo, decir, bueno, después de hacer su prueba unitaria y después de hacer el despliegue, bueno, tiene que chequear, no sé, que pueda acceder al menú que desarrollé, que, bueno, mínimamente hacer una búsqueda de todo eso, que me devuelva resultados, que no pinche. Es más como una suerte, no hablamos acá, pero una suerte de prueba humo, que es algo superficial como para ver si está en condiciones de largar la prueba. Si eso ya directamente no pasa, es directamente, bueno, ni empiezo a probar porque no está en condiciones de arrancar, ¿sí? Ese es por un lado el checklist. Y después lo otro que mencionamos es un subconjunto de casos que nosotros, como equipo de testing, le proveemos al usuario para que tenga como de base para ejecutar sus pruebas. Normalmente el usuario ya viene viendo prototipos, avances de la aplicación, entonces ya tiene idea, pero hay veces, en otras situaciones, donde, bueno, medio que se desayuna en ese momento. Entonces ahí es donde cobra más relevancia este subconjunto de casos, más por ahí la demo que nosotros desde el lado de testing le podemos brindar para que, bueno, básicamente más allá que él sabe, él o ella sabe qué es lo que debe pasar, es importante el uso, digamos, que, bueno, del lado de testing ya venimos con cierta dinámica de uso que, bueno, en ese sentido le podemos dar ese soporte. ¿Sí? Bien. Bien. Estamos medio justos. Estamos medio justos de tiempo para ver un poco un caso práctico de testing que hicimos sobre equipo médico. Voy a pasar 2 slides, pero muy breves. Así, Sebastián, les cuento un poco el caso práctico como para cerrar. Pero bueno, a ver, Sebastián mostró un montón de estrategias de prueba, ¿sí? Y habló de ciclos de prueba, o sea, de pasadas que se pueden hacer sobre un software. Entonces, la combinación de todas estas estrategias que explicó Sebastián, más la cantidad de veces que puedo probar un software, nos hacen preguntar, bueno, o sea, ¿dónde está el corte? Digo, y bueno, o qué variables considero para definir cuántas estrategias pruebo y cuántas veces lo pruebo, ¿sí? Porque podría extenderme muchísimo en el tiempo. Bueno, algunas variables que me pueden dar indicios de cuánto invertir en la prueba pueden ser estas que mencionamos. Digo, a ver, riesgo de pérdida humana. Digo, si estoy probando un software que está en un equipo que mantiene con vida a una persona o está en un equipo que da un diagnóstico que define un tratamiento de una persona y posiblemente la cantidad de estrategias y la cantidad de ciclos de prueba que necesite invertir ahí va a ser bastante más alto que las pruebas que voy a hacer para un carrito de compras, ¿sí? La cantidad de esfuerzo que voy a invertir, la cantidad de pruebas para probar el software que está embebido en algún aparato de control de un avión, ¿sí? Seguramente van a ser más altas que las que necesite para probar el sistema de la ferretería de mi tío, ¿sí? Digo, llevándolo a escalas bien distintas, ¿sí? Claramente, el nivel de exposición del software también me puede definir la cantidad de esfuerzo, tiempo y dinero que le voy a invertir a la prueba. Vamos a ejemplos cortitos y concretos. Hace poco fue el censo. Hubo muchísima difusión con contestar el censo online. Bueno, ese software estaba en un alto nivel de exposición. Si ese software fallaba cada vez que alguien lo intentaba contestar, iba a salir en todos los diarios
y en todos los noticieros a cada rato. ¿Sí? Entonces, por ahí no tenía riesgo de pérdida humana, pero el nivel de exposición de ese software era muy alto. O el de los turnos de la vacuna en la pandemia. ¿Sí? Si no estaban dando bien, si no estaban dando bien los turnos, si había colisión entre turnos y demás, claramente eso iba a tener una altísima exposición, con lo cual el nivel de pruebas que le quiero hacer a eso posiblemente sea bastante alto. ¿Sí? Bueno, también los tiempos y costo de probar todas las combinaciones, digo, ahí yo puedo tener una pantalla A y una pantalla B que quiera probar y quizás las características de una y otro hagan que las combinatorias que pueda aplicarle a las pantallas sean muy distintas y dependerá un poco de cuánta plata tengo para gastar en cada caso y para qué esté usando esa funcionalidad, ¿no? Con lo cual, digo, hay ciertas variables que hacen que me pueden dar indicios de cuánto invertir. Digo, el dominio de negocio al que se aplica. Digo, claramente si son aplicaciones, por ejemplo, que hacen al core bancario y posiblemente el nivel de cobertura de la prueba sea más alto que otro tipo de aplicaciones que no manejen aspectos monetarios, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tengo como ciertos indicios, ventanas de oportunidad, digo, si ventana de oportunidad en los dos sentidos, por ahí quiero llegar antes que un competidor con un software y no es crítico, entonces el nivel de cobertura es más bajo, o por ahí yo sé que si llego con este producto un poco más tarde, pero más robusto, le voy a ganar a la competencia, entonces prefiero invertir más en la prueba y llegar un poquito más tarde, pero más sólido. Bueno, todas estas variables me pueden dar una idea de cuál es el nivel de profundidad y horizontalidad de la prueba, ¿sí? Y por último, nada, esto simplemente para ver todos los ámbitos donde hay aplicaciones, digo, en todos estos tópicos y más, hay software, la modernidad y la vida de hoy hace que haya software en todo, estamos casi 7x24 con aplicaciones hasta para dormir, con lo cual, para tener buenos software de calidad sobre todos estos dominios, necesito tener buenas actividades de testing y de control de calidad y de aseguramiento de la calidad sobre los procesos que los generan, ¿sí? Bien, estamos justos de tiempo, le vamos a dar lugar a Sebastián que nos va a contar un poco un caso práctico de pruebas sobre software en equipamiento médico. Bien. En este ejemplo, como comentaba al principio, elegimos, por ahí muchos de ustedes probablemente conocen, elegimos un holter por lo siguiente, básicamente porque tenemos interacción, tenemos pruebas sobre el dispositivo hardware y a su vez, por otro lado, tenemos pruebas sobre el dispositivo software y después al final hacemos como una suerte de integración / sistema completa de comunicación entre el hardware y software. En este caso, como por ahí ustedes saben, la idea del objetivo de un holter es poder detectar determinadas falencias que pueden tener en el ritmo cardíaco. Entonces, en este punto se mencionan algunas como funcionalidades principales de este holter. Y después ahora vamos a ver un poco las distintas estrategias que aplicamos para este dispositivo hardware. Acá tenemos muchas variantes como para jugar, sobre todo por ahí en la parte más, si se quiere, funcional. Si bien es un dispositivo que probándolo de manera aislada pareciera que no hay mucho para probar, pero en la realidad hay un montón de cosas para chequear. Yo estoy hablando estrictamente del hardware sin estar conectado con el software en este caso, porque como por ahí ustedes saben, este dispositivo en la práctica, en la realidad, es un dispositivo ambulatorio, es decir,
este holter se conecta tiene un cable paciente que, bueno, se conecta en distintas partes del cuerpo y va midiendo la señal en la duración que yo le defina. O sea, le puedo definir 24, 48, 72 horas. Y a su vez tiene este dispositivo, nosotros nos basamos en un manual en principio y después se fueron elaborando lo que por ahí se llama casos de uso, y bueno, en base a eso nosotros fuimos diseñando los distintos casos de prueba para lo que tiene que ver con la parte funcional. Entonces, en la parte funcional fuimos probando básicamente el uso de la botonera, es decir, cuando cuando presiono de manera prolongada, bueno, da inicio al estudio. Cuando da inicio al estudio, se prende una LED que es de forma intermitente. Bueno, todas esas cuestiones yo las tengo que probar de manera funcional y, en este caso, separado, si se quiere, de lo que es el software. O sea, lo pruebo de manera aislada. Pruebo los distintos sonidos, porque, digo, en el caso de que, por ejemplo, este dispositivo lleva una memoria SD, en el caso de que la memoria no esté bien conectada o que se desconecte, emite un sonido, es distinto de que cuando, por ejemplo, se sale la pila o cuando tiene algún tipo de interrupción. Bueno, todas esas cuestiones las probamos de manera funcional. Es el tipo de test mapeado, el tipo de test funcional de caja negra, que es uno de los que hablamos anteriormente. Después, en lo que tiene que ver con no funcional, bueno, probamos el uso del dispositivo, que sea básicamente amigable para el usuario, que no sea para el usuario y para el médico, en este caso, que lo tiene que usar. Que, por ejemplo, si la batería es suficiente como para un estudio de 24, que no se interrumpa, o sea, que no se corte en el medio. Eso también estamos probando de alguna forma la disponibilidad y el consumo de la batería. O sea, con el consumo de la batería, nada, ya directamente de antemano, antes de iniciar el estudio, nos debería dar algún tipo de mensaje de decir, bueno, no cuenta con batería suficiente para hacer un estudio de 24, 48, 72 horas, que es un poco lo que estaba plasmado en los requisitos no funcionales. Bueno, después lo que tiene que ver con la integración en sí es, dentro del mismo dispositivo, probar, digamos, con el mismo, en este caso, por ahí el mismo paciente, que por ahí en las pruebas que son más funcionales, por ejemplo, para probar lo que tiene que ver con los LEDs o con los sonidos, no necesariamente necesitamos que sea el mismo paciente, podemos probar con algún otro estudio, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que tiene que ver con el escenario por ahí más de, si se quiere, de integración dentro del hardware, lo que apuntamos es a usar el mismo dato, ¿sí? Y bueno, la regresión correspondiente a partir de los ciclos 2 en adelante. Pero bueno, estos fueron un poco los tipos de test que aplicamos para lo que fue el dispositivo hardware. Claramente, digo, hay mucho más para hablar de esto. Esto es como algo por ahí bastante resumido y en líneas generales las características principales, pero bueno, de fondo hay mucho para detallar. Eso por el lado del hardware. Y después, por el lado del software, la idea es, una vez que el paciente generó el estudio, ya sea 24, 48 o 72 horas, ese estudio se importa en este software. Y bueno, acá en este software yo tengo la posibilidad de el ADM de pacientes, gestionar los pacientes y a su vez enganchar un paciente con el estudio realizado. Después avanza con el procesamiento de la señal. Hay una gráfica donde puedo ver los eventos detectados y las arritmias y fibrilación auricular si hubiere. Y al final hay una emisión de reportes que son configurables y claramente toda esta parte es la que interviene de alguna forma el médico para terminar de confirmar lo que se obtuvo mediante la grabadora, ¿sí? Entonces, acá también algo parecido a lo que fue el testeo de hardware, aplicamos
estas estrategias, las funcionales, bueno, acá hay mucho más funcionalidades para probar que lo que tiene que ver con el hardware. No recuerdo exactamente, pero teníamos más de 200 casos de uso para probar. Y lo que tiene que ver con no funcional, dado que este software es un software por ahí que lleva sus años y este software es del tipo standalone, es decir, que se instala en cada máquina local, no es web. Ahí lo que tuvimos que probar es la performance según las máquinas donde íbamos instalando. Es decir, si instalábamos una máquina con determinados recursos, bueno, que funcione en base también a los requerimientos que estaban definidos. Y también variando con distintos sistemas operativos, en el sentido de probar con, esto era todo sobre Windows, probar sobre Windows 7 en su momento, probar sobre Windows 8, 10, 11, bueno, que se comporte como se espera, ¿no? Y lo que había que levantar como defecto, bueno, se levantaba en un issue tracker. Después, en lo que tiene que ver con la integración, algo parecido a lo del hardware, pero desde el software, arrancando desde la creación de un estudio, mapeando con un paciente X, hasta la generación de reportes y la regresión correspondiente. Y por último, lo que tiene que ver con ya más la integración, si se quiere, completa del sistema, es arrancar con un estudio, con un paciente, ese paciente, medirlo, ya sea, como verán, tenemos muchas variantes ahí. Una es la duración del estudio, pero también tengo determinados tipos de pacientes, porque este dispositivo es apto para niños como para adultos, entonces tengo para jugar bastante, pero bueno, la idea de esta prueba es arrancar con un paciente, un determinado paciente, con una duración de estudio determinada, importarlo en el software y hacer la prueba de punta a punta, la prueba completa. Acá, en esta prueba, similar a la integración, pero un poco más completa, apuntamos básicamente a combinar las distintas variantes o los distintos drivers, es decir, jugar un poco con el tipo de paciente, la duración del estudio. Bueno, en el software, digo, puedo habilitar una funcionalidad de marcapasos si quiero que mida con marcapasos. Digo, son situaciones que son son situaciones como de camino feliz, pero acá me centro en combinar las distintas variantes que tengo de cada lado, ¿sí? Ya en las pruebas que son más de caja negra, ya ahí me centro en cada módulo por separado, en tratar de forzar por la negativa determinadas condiciones. Ya en esta prueba me centro a combinar las distintas variantes que son factibles de que sucedan en un entorno real, entonces entro a probar los distintos escenarios de punta a punta, ¿sí? No sé si quedó un poco alguna duda sobre este ejemplo. Que bueno, la pasamos un poco rápido, dado el tiempo, pero bueno, si hay alguna consulta la vemos. Yo me siento un poquito pesado porque soy el único que pregunto, pero bueno. No, dale, Nico, dale. A ver, una pregunta que tengo. Sí. ¿Cómo sabes que lo que te está dando el equipo es correcto? Es decir, yo tengo una señal, la cual el holter tiene que clasificarla como una contracción prematura. ¿Y cómo sé si lo está tomando bien o no? Es decir, a ver, lo amplío. ¿Se utilizan productos de la competencia para poder analizar y aumentar el análisis de la funcionalidad del equipo? No sé si me explico, que ya estén funcionando en el mercado, o para contrastarlo, o eso no se usa. En nuestro caso, no. Probablemente el cliente sí los use como para mejorar, digamos, su producto. Pero lo que nosotros, en todos los casos, no solamente en en todos los casos lo que tenemos de referencia siempre es la especificación, ¿sí? Y dice la especificación, dice, tiene que funcionar de esta manera, tiene que dibujar de esta manera. Y bueno, ese es nuestra referencia como para decir, pasa o no pasa, o está bloqueado, o lo que fuere, ¿sí? Pero ese análisis, por ahí que vos decís, Nico, de
comparar con la competencia y demás, no es algo que nosotros lo hacemos. Capaz que podría surgir como una mejora, de decir, che, pero ¿por qué la competencia tiene tal cosa? ¿Por qué no lo puedes incluir en esto? Digo, podría surgir de ese lado. Pero no es algo que lo hayamos está hecho parte para del este caso testing, particular. digamos. No es ¿Cómo? parte del testing, digamos. Funcional. Claro, No, o sea, de hecho, el equipo, en general, ese tipo de equipo hasta vienen calibrados y hay como toda una parte que ya está asumida como precondición. Y sobre esa precondición nosotros ejecutamos un conjunto de pruebas. Hay pruebas previas y que ya tienen que ver inclusive con el dominio médico, ¿sí? que ya vienen como garantizadas en la entrega del equipo. Y es desde algo, ahí se prueba el software. claro, es algo parecido a lo que hablamos como prueba unitaria, pero que acá en este entorno por ahí la llaman más prueba de laboratorio, que es decir, bueno, toda esta parte ya asumo que está ok, entonces nosotros por ahí nos centramos más en lo que tiene que ver con estrictamente más funcional, si se quiere. Más ¿no? software, digamos. No Sí, tanto. más software y hardware, pero lo que tiene que ver más hardware, pero lo que tiene que ver más con el uso en sí, ¿no? ¿Sí? No sé si responde a la pregunta, Nico. A ver, es un tema. ¿Cómo sabes que lo que grafica está bien graficado? Por ejemplo, estás viendo un estudio, ¿no? Sí. ¿Cómo testea de lo que está graficado está bien, digamos? No sé, por eso la parte de comparar con un equipo que está homologado. O sea, yo tengo un equipo, hago un equipo, digo, vale, Sí, perfecto, mi equipo grafica un sí, electrocardiograma. sí. ¿Cómo sé que eso está bien? Ahí, a ver, lo que por lo general nosotros tenemos, ¿O eso no es tu parte, eso no es la parte del testing? O sea, ¿en qué parte sería eso? claro, esa es la parte que estamos diciendo que ya nos viene dada, digamos, asumida, de que, bueno, toda la parte, digamos, de señales, si se quiere, ya garantizamos que funciona correctamente. Nosotros, en este caso, por ahí nos centramos en los aspectos por ahí más, si se quiere, funcionales, es decir, bueno, tiene que descargar el estudio, tiene que procesar el estudio, no tiene que dar errores, se tiene que poder generar reportes de determinada manera. Digo, esa parte estrictamente de señal es la que en este caso nosotros ya nos viene de Perfecto. alguna forma garantizada. Sí tenemos por ahí muchas veces la posibilidad de comparar, de decir, bueno, ellos nos pasan, muchas veces tenemos la posibilidad de usar un monitor de señales como para ver si lo que está graficando lo grafica bien en el momento de Correctamente o no. presentar el Perfecto. reporte. ¿Sí? Ahí, Sí. Sebastián, Víctor, también no Sí. se quería intervenir, no sé si agregar algo al respecto. Sí, voy a complementar un poco, porque también tengo un poco de contacto con este tipo de cosas. Y en realidad, Nico, lo que estás preguntando vos es cómo podés validar la algoritmia del procesamiento, básicamente eso. Y para eso existen estándares ya armados que a través de bases de datos internacionales son sometidas directamente con ese algoritmo propio de la empresa. Y esto normalmente lo hacen las empresas y es como dicen los chicos, ya viene validada esa algoritmia. ¿Está bien? Que es propio del dominio médico y hay que entender perfectamente lo que significa el set de datos de entrada, el set de datos de salida, el entendimiento de las señales, y eso en general entiendo que lo hace a partir de estándares ya de prueba, ya especificados por norma. Existen normas donde te dice qué es lo que tenés que probar, con qué tenés que probar y qué salida tiene que tener. Buenísimo. O sea, Claro. que está estandarizado. Bueno, buenísimo. Y no significa que no esté testeado en nuestra experiencia práctica, no es parte del alcance de nuestra prueba. Claro, ¿sí? exacto. Podría pasar, digo, en este caso nos pasó que nos pidieron, si bien estamos haciendo pruebas funcional y no funcional y demás, podríamos pensar que estamos haciendo una prueba ya integrada, porque todos esos componentes de señal ya se integraron en el software en el aparato, y sobre eso estamos haciendo la prueba. Podría haber pasado que nos hubiesen contactado para decirnos, quiero que me ayuden a probar desde la señal, y entonces tendríamos que haber entrado en un estadio más cercano a la codificación todavía y al proceso de construcción.
pero nosotros entramos en un proceso donde el aparato ya está cerrado, el software está integrado, el software de la notebook o PC también está disponible, y lo que nos dicen es, necesito toda la visión integral con una precondición, que es que la señal ya está homologada como planteaba Sebastián y Víctor. Podría pasar que nos pidan Perfecto. otra cosa, pero en este caso nos pidieron eso. Sí. Estupendísimo. Por ahí lo que... Sí, un comentario más que es para la validación en entes certificadores. En realidad hay que presentar tanto lo que dice la norma dentro para lo que es el análisis de señal, o sea, la algoritmia propiamente dicho del dispositivo, como así también todo lo que están haciendo los chicos que corresponde a la norma de validación de software. ¿Está bien? Exacto. El alcance de la validación que están proponiendo, el trabajo que están haciendo los chicos, es principalmente desde el punto de vista de desarrollo de software. Lo que es estrictamente análisis de señales, componentes de la parte científica vendría a ser, ya tiene un estándar y hay que presentarlo con un conjunto de documentación que ya está especificada. Las dos cosas son cosas separadas, pero corresponden a la presentación ante el ente certificador, en este caso de ANMAT, por ejemplo, ¿no? Estupendo. Buenísimo. Gracias, chicos. Gracias, Víctor. Nada. No, por favor. Bueno, a ver, esto fue un poco la charla. Esperemos que haya sido un poco más dinámica la hayan recibido así. Intentamos hacer una aproximación lo más completa que se puede como primera aproximación. Y bueno, seguimos escuchando si hay más dudas o consultas o comentarios. ¿Puedo agregar una cosita más? Sí, claro. Adelante. Hoy por hoy también dentro de tenemos que tener en cuenta que hay ciertas facilidades dentro de la generación de ambiente a través de lo que son los contenedores o entornos virtuales. Y eso facilita la posibilidad de hacer testing en producción que son después tirados a la basura, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces hoy la tecnología da posibilidades de crear entornos productivos que si dan mal se tiran y se arma de vuelta. A través de Docker, a través de Kubernetes, a través de ese tipo de cosas que son muy sencillas hoy de instalar. Lo que sí hay que hacer es un plan de instalación y justamente esa es la parte también de la estrategia que hay que tener en cuenta. Bien. Yo no veo Ninguna ninguna consulta tampoco en el chat acá. No sé si hay alguien que quiere preguntar algo más, hacer algún comentario. Les dejamos ahí mientras, a ver si piensan. En el chat hay un formulario para que completen y para que nos den una devolución de la charla y sobre todo para que también nos propongan temas o si quieren ampliar este tema también con Leonardo y Sebastián para que hagamos otra charla, otro curso más específico. Nos viene bien, digamos, que ustedes nos retroalimenten con eso y entonces para poder organizar y brindarles otras herramientas. Así que si pueden completar ese formulario, se los agradecemos para poder tener estos datos y generar nuevas propuestas, ¿no? Y bueno, también el video de esta charla va a estar disponible también en el canal de la facultad y si ustedes llenaron el formulario de inscripción, se los vamos a hacer llegar y si no, déjennos los contactos para que podamos hacerle llegar también el link del video y tengan para repasar lo que hoy vimos. No sé si Yo tengo una consulta. Bien. No es pregunta, es una consulta. En la empresa esta donde ustedes tienen y prueban software, ¿qué tanto es el porcentaje de programas hechos en Linux respecto de lo que son de Windows? A ver, la realidad es que nosotros
Es difícil contestar porque no sé si tengo la información como para darte una proporción. Recibimos sistemas para testear que son de distinta naturaleza, por ende son de distinta tecnología. A ver, hoy lo que me nace contestarte más que nada es, a ver si puedo orientarme más por este lado. La mayoría de los desarrollos que recibimos están más en el mundo Java, ¿sí? Y en el mundo, y en base de datos te diría Oracle y Postgres, es donde más estamos recibiendo. Hay un fuerte componente de mobile, ¿sí? de software en mobile. Me nace contestarte más por ese lado, por donde vemos que va la cosa. Después están desarrollos muy específicos, como el que mostraba Sebastián en el caso práctico, que ya son muy específicos. Ahí tenemos otros casos vinculados con medicina que son muy específicos. Pero hoy, en el general, los desarrollos que más testeamos van en esas tecnologías. Sí, y en general, digo, en lo que por ahí nos tocó a nosotros, o por ahí me tocó a mí, en general la mayoría es de Windows. En algunos casos, la mayoría, digo, lo que justo nos tocó, no digo que sea la tendencia, ni mucho menos, pero te diría, para tener una idea, Leandro, que yo, por decirte lo que me tocó, te diría un 10-90, o sea, 10 de Linux y 90 de Windows. Por lo general de Windows, por ahí algunas ejecuciones algún reindexador o algo de ese estilo que se corre por consola, bueno, pero bueno, para darte una idea de lo que nos tocó a nosotros, no quiere decir que sea lo del mercado, ¿no? Está bien, gracias. De nada. No. Nico. Ya agotó las preguntas. Me limito, si no, no nos vamos más, me limito. De una boca. Después tenemos una voz, o sea, hasta tantas preguntas es la versión gratuita. Exacto, me parece genial. Después ya va licenciada. Me parece lo correcto. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios para liberarlo ya también a los chicos y agradecerle la buena predisposición como siempre, también a la UNSAM por permitirnos que ustedes estén acá. Bueno, agradecerles la presencia. Esperemos poder generar nuevas charlas, a ver si les cuento, a ver después si tenemos nuevos pedidos. Bueno, Víctor también seguramente se le habrá ocurrido algo para hacer después más adelante, así que vamos a dejarle a él que les dé trabajo. Para que saco la lista. Bien. El backlog. El backlog. Claro. Y bueno, muchas gracias por estar también. No, nosotros agradecerles la convocatoria, que nos tengan en cuenta, agradecerles la audiencia, el respeto por escucharnos, el interés, las preguntas, el desafiarnos, entre comillas, con las preguntas, porque para nosotros es también una forma de aprender, es tener que razonar con ustedes las respuestas. Así que nada, está buenísimo eso también. Y bueno, y ojalá se genere otra instancia. Bien. Gracias, chicos. Maravilloso todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Abrazos. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.